Buenas tardes, hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Doy gracias a Dios porque me permite poder nuevamente tener una porción más de la palabra. Gracias a Dios porque a pesar de todo, los problemas que nos enfrentamos ante la vida, Dios es fiel y nos permite seguir aquí. Esta tarde, el tema que les he preparado está un poco largo. Quiero apelar a su buena amabilidad. Calculé 43 minutos. Les quiero pedir por favor que hagan un esfuerzo para que terminemos bien el tema. Y pues sin más preámbulo lo va rápido para que podamos terminar el tiempo que establecemos. Quisiera que me acompañaran para empezar Hebreos 3, 12 y 13. De aquí vamos a partir este tema que he titulado Los 8 pasos del pecado. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ya lo decía, el tema lo he titulado Los 8 pasos del pecado. Y antes de empezar, vamos a hablar un poquito acerca del pecado. Se conoce como pecado a la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo, o que falta a aquello que es debido. Por ejemplo, cuando se viola alguna norma o alguna ley. Para los griegos, el pecado se decía amartia, que significa fallo de la meta o no dar en el blanco. El pecado comenzó desde Satanás. Juan dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Sabemos bien que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por esta razón, aquellos que viven una vida de pecado son considerados como si fueran hijos del diablo. Juan 8:34. Satanás está siempre tratando de conducirnos al pecado. Él lo hace por medio de la tentación. La tentación excita nuestros naturales deseos de la carne y nos puede hacer que caigamos. Toda persona responsable por sus actos ha pecado. Ninguno de nosotros tiene derecho a afirmar no soy culpable. Pablo dice: no hay justo ni aun uno. Después, en este mismo capítulo, añade y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Puesto que todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Debemos de buscar con todo nuestro corazón el apoyo en la gracia de Dios, si es que deseamos salvarnos. Esta gracia se mantiene al alcance de todos. Pablo afirma que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No podemos esperar la salvación como resultado de nuestras buenas obras o nuestra buena conducta. La realidad es que somos pecadores y no hay ninguna diferencia si hemos pecado poco o si hemos pecado mucho. De cualquier modo, hemos quebrantado la ley de Dios. Debemos de admitir nuestra culpabilidad y buscar el perdón de acuerdo con el plan de Dios. Las buenas nuevas consisten en que Dios ha provisto un medio y que podemos ser salvos. Habiendo entendido un poco más acerca del pecado y de nuestra condición de pecadores empedernidos, o sea, yo no sabía qué significaba empedernido y lo busqué en un diccionario. Dice que tiene un vicio o una costumbre tan arraigados que no los puede abandonar. El pecado está en nosotros. Es difícil que nosotros nos podamos deshacer de él. Esta tarde me gustaría que hiciéramos lo que hacen los doctores
o algunas personas que se dedican a combatir las enfermedades. Al igual que ellos, analicemos qué es lo que nos hace daño, cómo se desarrolla este virus, qué es lo que está haciendo en nosotros para saber qué tan avanzada está nuestra enfermedad. Así sabremos cómo podemos atacarla. El pecado es como un cáncer que poco a poco nos va destruyendo, nos va dañando, nos va llevando a una vida inmoral, egoísta, apartados de Dios. Su consecuencia es la muerte. Un cristiano verdadero demuestra que es seguidor de Cristo cuando está apartado de la práctica del pecado. Enseguida veamos los 8 pasos del pecado y vayamos al primero. El primer paso es los pequeños pecados. En este paso, los hombres se introducen e inician una práctica viciosa de pequeños pecados. Una noche de verano estaba la mamá sentada junto a su hijo, bajo un árbol. «Mira qué linda se ve la luna, hijo», comentó la mamá. «No la veo, mamá, me la tapa una hoja del árbol», respondió el niño. No era frondoso el follaje del árbol, sino tan solo una pequeña hoja. Era lo que se interponía entre la vista del pequeño y la luna. Sin embargo, era suficiente para impedirle verla. Alguien dijo: las grandes sumas se cuidan solas. Es con los pequeños gastos con los que hay que tener cuidado. En el mundo de los negocios, en la administración de las empresas, e inclusive en la economía del hogar, esto es una absoluta realidad. Cuando vamos a hacer un gasto que implica una gran suma de dinero, la pensamos más de una vez. Pero a menudo sucede que al final del mes las cuentas no cierran. Pues bien, justamente es por una cantidad pequeña de gastos que precisamente por ser chicos no les prestamos la debida atención y los hacemos. En los aspectos espirituales sucede exactamente lo mismo. Nos cuidamos mucho de no cometer pecados de los cuales tenemos la absoluta certeza de que nos van a dañar, porque nos vamos a arrepentir. Sabemos que las nefastas consecuencias están claras delante de nosotros. Esos pecados vienen a ser las grandes sumas que se cuidan solas. No obstante, nuestra naturaleza corrupta, herencia de Adán, con frecuencia nos juega zancadillas. Son esos pecadillos chiquitos que justamente por considerarlos chicos no les prestamos la debida atención. Son la pequeña hoja que le tapa la luna al niño. Tal vez la suma de unos cuantos de ellos es lo que hace que las cuentas con nuestro Señor no cierren y las bendiciones se demoren, vengan a cuentagotas, o inclusive que nuestro ministerio personal no sea el más fructífero. Ya veíamos ahorita que pecado significa errar en el blanco. Sin embargo, no solo es que no den el blanco, sino que siempre se interpone entre Dios y nosotros. El salmista parece que tenía las cosas bastante claras al respecto. Dice el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El pecado no tiene tamaño, el pecado es pecado. Vayamos al segundo paso. Segundo paso del pecado, y este es: aumenta el libertinaje. Luego, esta persona se aventura sobre algo grande. Él se da más libertad para andar en los caminos de su propio corazón y a la vista de sus propios ojos. El término libertad significa facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Según este diccionario, que lo que acabamos de leer del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, esta definición nos da una clara idea de lo que es la libertad. Es hacer o dejar de hacer sin ninguna limitante, pero conllevando una responsabilidad por lo que hacemos. Ahora bien, cuando hablamos de responsabilidades, naturalmente vamos a estar hablando de normas, porque si no hay normas, nadie es responsable. Cuando no hay normas que regulan, entonces podemos hacer lo que queramos, independientemente si son buenas o si son malas. Pero
cuando existen normas morales o culturales, entonces debemos de ser responsables por todo lo que nosotros hagamos. En otras palabras, la libertad siempre conllevará la responsabilidad de respetar ciertas normas. Entonces de acá podemos entender que la libertad no es hacer lo que queramos, porque sería distorsionar el significado de libertad y entonces caemos al libertinaje, que por otro lado significa desenfreno en las obras o en las palabras. Cuando hay libertinaje no hay respeto por las normas, porque el libertinaje es el desenfreno en las obras, que va acompañado de un irrespeto y por consiguiente una irresponsabilidad. Entonces, libertad es hacer las cosas que moralmente y culturalmente son correctas. Libertinaje es hacer lo que queramos sin el mínimo respeto. Si en el cristianismo existen normas, no es porque se le esté quitando libertad a las personas o porque se esté manipulando a las personas. Es simplemente el resultado de enseñar normas de conducta que enseña el mejor manual de moralidad y conducta que existe, que es la Biblia. Entonces, en resumidas cuentas, vivir de acuerdo a la Biblia es vivir en libertad a las normas que producen una conducta moral y ética ejemplar. Obedecer la Biblia no significa que limitemos nuestra libertad, significa limitar una conducta inapropiada delante de los hombres y delante de Dios. Significa llevar una vida responsable, dando cuenta por todo lo que hacemos, viviendo en verdadera libertad. Obedecer la Biblia significa vivir libres para actuar moralmente y culturalmente correctos. Entonces, ser liberal desde el punto de vista correcto es actuar bajo el respeto de las leyes y normas. Y esto nos va a hacer que nosotros actuemos de una manera correcta. Porque estas normas no solamente nos llevan al cielo, sino que también regulan la vida en este mundo. Y conoceréis la verdad y ella os hará libres. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente paso del pecado es el 3, es las malas amistades. Los pecados abiertos pronto lanzan a un hombre a manos de compañeros impíos. Es verdad que nosotros tenemos que relacionarnos con toda clase de personas, colegas y compañeros de trabajo, compañeros o aliados en causa, vecinos, conocidos, parientes y amigos. ¿Qué es lo que hace diferentes de los demás a los amigos? ¿Qué significa tener amigos? ¿Qué clase de amistades deberíamos de buscar y cultivar? En el libro de Proverbios, más que cualquier otro libro de la Biblia, nos instruye acerca de los amigos. Por ejemplo, dice, las riquezas traen muchos amigos, aunque podemos suponer qué clase de amigos probablemente sean. También dice, hay más unido, amigo hay más unido que un hermano. Muchas veces tenemos la necesidad de amigos así. Los amigos son algo más que colegas o compañeros de trabajo. Son diferentes que a nuestros vecinos y que a nuestros conocidos. Los amigos son personas con los que compartimos a nuestra voluntad parte de nuestra vida. Crean responsabilidades y plantean demandas. Nosotros mismos escogemos los amigos. Existen muchas razones por las cuales nosotros elegimos los amigos, pero el objetivo de las amistades es el de beneficiar a ambas partes. Hay personas cuya amistad no deberíamos de cultivar, sin importarnos lo mucho que nos interese en ciertos aspectos. Tales personas son descritas en forma detallada en 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice así: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos son los amigos indeseables. Recuerde la prevención. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nadie puede jugar con fuego sin quemarse.
Por otro lado, hay amistades altamente deseables. El que anda con sabios, sabio será. Anda denota una dirección y destino comunes. Las amistades indican el rumbo que está tomando nuestra vida. Y es el camino al reino celestial el que debería determinar nuestras amistades. Debemos escoger nuestros amigos de acuerdo a los principios bíblicos, porque de otra manera corremos graves riesgos. Esto es verdad para todos nosotros, pero más para aquellos que están a punto de elegir su compañero de vida. Matrimonio solamente en el Señor es el mandato bíblico. Algo distinto de esto hará más difícil nuestro caminar en Cristo, por decirlo menos, porque incluso nos puede conducir a un naufragio espiritual. En todas las sendas de nuestra vida deberíamos de recordar la advertencia del Espíritu por medio de Pablo en 2 Corintios 6, 14, 18. Ya lo hemos leído mucho. En todas las sendas de nuestra vida deberíamos de recordar esto. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo puede alguno de nosotros formar amistades dignas con aquellos que no aman al Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos incluso nosotros como jóvenes, en esta parte tan importante de nuestra vida, darnos el lujo de enamorarnos de alguien que no conoce ni ama al Salvador? En todas estas cosas nosotros tenemos la libertad para escoger lo que queremos. En respuesta al llamado, hemos escogido seguir a Cristo. ¿Cómo podríamos contemplar la posibilidad de apartarnos de aquellos ideales y valores por acompañarnos de amigos que no lo defienden ni lo respetan? Clubes y grupos mundanos, amigos y pasatiempos sociales pueden conducirnos a aquel país donde el hijo pródigo que abandonó a su padre. Separarse por causa de la verdad no es aislarse. En alguna ocasión recuerdo que eso me decían mis amigos en el mundo, que yo me había alejado de ellos. Y ahora que comprendí esto, separarse por causa de la verdad no es aislarse. Significa asociarse con las personas adecuadas para los fines correctos y en el momento apropiado. De lo contrario, cosecharemos los frutos de la advertencia que por medio de Santiago nos hace Dios. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por sus amigos, declara: yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Enseguida vamos a pasar al cuarto paso del pecado, y se hace un hábito. En esta etapa el pecador comienza a sentir la fuerza del hábito y se hace una costumbre difícil de erradicar. Yo no sé mucho de psicología, pero encontré una definición. Hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido de manera natural. Algunos hábitos pueden desperdiciar importantes procesos mentales que bien podríamos aprovechar en tareas más exigentes. Hay otros que fomentan prejuicios y son perjudiciales, como los vicios. Gracias a los hábitos, el cerebro logra conducir a nuestro cuerpo de manera automática. Sin embargo, no todo lo automático es bueno para la salud ni para la vida social, menos para una vida espiritual buena. Todos tenemos un área o varias áreas con las que luchamos diariamente, hábitos, acciones o actitudes con los que luchamos por tratar de vencer o superar. Por muy espiritual que él o ella parezca,
Detrás de esa espiritualidad existe también un hombre o una mujer con luchas, como cualquier otro. Luchas diarias que a veces pareciera que nunca vamos a poder vencer. Y es que la mayoría de nosotros, al notar que no podemos vencer eso, que tan mal sabor de boca nos deja, casi dejamos que nos domine a su antojo. ¿Estará bien que nos dejemos que nos domine? ¿Estará bien que no hagamos nada por seguir luchando? Al no ver resultados en esa área de nuestra vida, ¿debemos rendirnos? Yo sé que tu respuesta a estas preguntas serán: no debemos rendirnos ni dejar que nos domine. Pero la realidad es que muchas veces nuestras acciones demuestran que estamos siendo dominados por nuestros instintos pecaminosos, por ese hábito oculto que se ha apoderado de tu atención, o por esa área de tu vida con la que tienes meses o años de estar luchando. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad, y siendo sincero, te propusiste hacerle guerra a ese mal hábito o a esa área que tanto te cuesta vencer? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para contrarrestarlo? ¿Cuándo fue la última vez en que dijiste con autoridad que no volverías a caer en ese mismo error? El apóstol Pablo dijo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A veces pareciera que estamos siendo dominados por esa área que realmente no tiene por qué tener dominio sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia nos da la respuesta. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos rendirnos y dejar que los malos hábitos o nuestro mal accionar nos domine y nos esclavice. Ya no somos esclavos del pecado, ahora vivimos por Dios y para Dios. No es posible que ese mal hábito que te ha hecho pasar malos momentos te siga dominando. No es posible que te rindas a esa área que lo único que ha hecho es causarte vergüenza delante de Dios y alejarte de Él. No puedes dejarte dominar, esclavizar y menos vencer. Tú no naciste para ser esclavo de ese pecado. No naciste para ser dominado por ese hábito negativo. Tú fuiste llamado por Dios, perdonado por Dios, liberado por Dios y sobre todo has sido comprado por Él. Es hora de pararnos firmes. Es momento de decirle a ese pecado: basta ya. Es hora de permitir que Dios tome las riendas de nuestra voluntad y provoque en nosotros tanto el querer como el hacer. Su palabra nos dice en Filipenses 2:13: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hoy quiero motivarte a que permitas a que Dios actúe en tu vida y te ayude a superar todo aquello que hasta este día te ha dominado o te quiso esclavizar. Hoy es un día idóneo a que rindas tu voluntad a Él y permitas que Él comience a trabajar en tu vida y ponga en ti el deseo y el poder para que comiences a vencer todo aquello que hasta este día creíste que no ibas a poder vencer. Ahora, cuando te enfrentes nuevamente a esa área, a ese hábito, a ese momento en donde será puesta en práctica tu voluntad, recuerda que es Dios mismo quien te da tanto el querer como el hacer, el deseo como el poder para poder vencer cualquier cosa que quiera dominar. No hay pecado que pueda dominarte más de lo que Dios pueda capacitarte para enfrentarlo y vencerlo. No en tu capacidad, sino en la fuerza y en el poder de Dios actuando a través de ti. Eres libre, por lo tanto, aprópiate de la libertad que Dios te otorgó. Dios pagó un alto precio por cada uno de nosotros, así que no nos dejemos esclavizar por el mundo. Paso número 5. Se pierde la vergüenza. La siguiente etapa en el curso de un pecador es perder el sentido de la vergüenza. Peca abiertamente y atrevidamente. Quisiera que me acompañaran en Hebreos 10. Hebreos 10, del 26 al 29. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Perder la vergüenza implica pecar abiertamente y voluntariamente. En esto hay algo muy grave, pues le quitamos la importancia a ese sacrificio dado una vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. Pisoteamos la sangre preciosa de nuestro Salvador. La realidad es que el mundo ha perdido la vergüenza. Muchos tipos de pecados son cometidos deliberadamente. Las leyes cambian a favor del pecado del hombre, pero es entendible, pues quien delega o impone estas leyes son hombres que no tienen temor de Dios. Si dejaran que las leyes fuesen impuestas por Dios, sin duda el mundo no estaría tan pervertido. En Estados Unidos, algunas leyes que protegen la ley de Dios son promulgadas por senadores o diputados, como se les diga allá en aquellos lados, pero que son cristianos. Solo estas personas son las que han podido detener un poco toda esta onda de pecado en aquel lugar. La gente piensa que Dios no ve lo que hacemos, por eso peca abiertamente. Incluso hay gente que ya no le importa saber que Dios todo lo ve y que todo lo sabe, porque eso significa perder la vergüenza. Significa que a pesar de que sabemos que está mal, lo hacemos sin temor y sin pudor. En otro tiempo se escondía. En esta etapa ya no se esconde. Ha perdido la vergüenza. Si lo ven, no importa. Ha perdido la dignidad. Satanás se ha apropiado de su sentido de vergüenza. Hay que ser sabios y aceptar humildemente que estamos mal. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay que temer las consecuencias del pecado. Considerar que Dios nos va a pedir cuentas de todo. Aceptar nuestra responsabilidad y un verdadero deseo de cambio es lo que necesitamos. Solamente una completa humillación puede hacer que salgamos de esta condición. La persona debe de acercarse a Dios, ya sea volver o empezar a santificarse, orar mucho y acompañarse de personas que le ayuden a conservarse puro y alejado del pecado. Sexto paso del pecado: se endurece el corazón. Otra etapa en el progreso del pecador es endurecerse tanto y a pecar sin remordimiento de conciencia. Nosotros sabemos que el propósito del corazón es regular el fluir de la vida. ¿Cómo es que el corazón hace esto? El estado de la vida refleja el estado del corazón. Según lo que está regulando, si el corazón está triste, la vida va a estar triste, porque el corazón es el que regula. Es como un termostato. Si el corazón está frío, la casa está fría. Su corazón regula toda su vida. Por eso es que el enemigo quiere cortar el fluir de la vida. ¿Cómo? Si nosotros tenemos una vida de paz, si el corazón tiene paz, el enemigo va a querer cortar con esa paz de alguna manera. Si nosotros tenemos salud física, el enemigo va a querer cortar esa salud física. El propósito del enemigo va a ser cortar esa vida. El ministerio, él va a hacer muchas cosas para traerle al corazón y que le dé frío o calor, depende. Hasta que no haya un cambio ni transformación del corazón, no habrá un cambio de vida. Hasta que cambiemos el corazón, cambiará nuestra vida. ¿Cuáles son las causas por las que se endurece el corazón? Nosotros activamos el pecado cuando perdemos la inocencia. Cuando venimos a Jesús, nuestro espíritu es nuevo. Luego vienen cosas a endurecer el corazón. Quisiera que me acompañaran a Hebreos 3. Hebreos 3, 8 y 9. Dice así: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras
y vieron mis obras 40 años. Y luego en el 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse los unos a los otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Luego en el 15, recuerden lo que dice, cuando oigan su voz no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Existen varias causas por las que el corazón se endurece. Voy a nombrar algunas. Una es el pecado continuo. Cada vez que nosotros pecamos, algo en nuestro espíritu muere y cada vez el corazón se va haciendo más duro. Escúcheme bien, el pecado del que usted no se arrepiente es el pecado que va a endurecer su corazón. Si usted tiene problemas en su vida, revise su corazón. Muchas veces nos equivocamos y le echamos la culpa a otros en vez de vernos a nosotros mismos. La condición de la vida es el reflejo del corazón. Las cosas más grandes que ofenden a Dios son las cosas que nosotros no sabemos. El hecho de que nosotros no sepamos no significa que no hayamos ofendido a Dios. Muchas personas traicionan, pecan, matan y no sienten nada, corazones endurecidos. Otra causa que endurece el corazón son las ofensas. Las ofensas a veces nosotros ni nos percatamos que las hacemos. A veces ofendemos a nuestro hermano sin darnos cuenta. Estas ofensas son las que pueden hacer que nuestro corazón se endurezca. Nosotros no debemos de permitirlo. Debemos de tener cuidado de que esas ofensas, en vez de que nos afecten, nos ayuden a mejorar. La raíz principal de la ofensa es la inmadurez de una o de otra persona. Al ofender a una persona, está diciendo que es inmadura. Otra de las causas que endurecen el corazón son las heridas. Estas nosotros no las podemos controlar, pero sí podemos regular qué tanto nos afecten. También la rebelión es un estado en el que nosotros no queremos saber nada de Dios o no queremos obedecerle. Otra más es la desobediencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado para hacer algo para Él y no hemos hecho nada? ¿Es acaso que no escuchamos a Dios? Nos habló así ya rato y no hemos hecho caso. Debemos de arrepentirnos para volver a escuchar a Dios. Que la actitud de nosotros revele cómo está nuestro corazón. Debemos de dejar que fluya el gozo, que nuestro corazón esté lleno de paz y de gozo. Las ofensas o nos amargan o nos mejoran. Debemos de bendecir a todo mundo. Debemos de decir, yo quiero ser mejor, y no dejar que las ofensas nos amarguen. El diablo no quiere que tengas gozo, no quiere que tengas paz. Hay situaciones difíciles, pero no dejes que el diablo te amargue. Mejora o amárgate. Te van a ofender en todo lugar, pero yo te digo en este día, ¿para qué Dios te ha dado la oportunidad de ser líder o de ser servidor? Para que crezcas, no para que te amargues. Séptimo y penúltimo paso del pecado, y este es sentir orgullo de pecar. Los pecadores experimentados a menudo vienen a presumir y a gloriarse de su maldad. En lugar de sentir vergüenza, siente orgullo por su maldad. Esto es estar encima de la vergüenza. El pintar algo de honorable, algo malo, esto es un estado totalmente descontrolado de la razón. Es una de las peores condiciones de la naturaleza humana, sentir orgullo por la maldad. El pecado se ha incrustado tanto que ya no hay respeto. Yo he conocido personas que son creyentes, que no son creyentes, sin embargo, intentan llevarse de una manera bien, sana, productiva y con respeto. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de las personas que no tienen el más mínimo respeto por Dios y por sí mismos. Se encuentran totalmente esclavizadas por la naturaleza del pecado y son, sin darse cuenta, esclavos del príncipe de las tinieblas. Es importante que el hombre tenga cuidado de no perder la dignidad del pecado.
Llega el momento en el que el pecado ha tomado tal poder en la vida que su espíritu ha muerto. No es la misma mirada de aquellos tiempos donde tenía algo de dignidad. Su vida no le importa. Su familia sufre ante la condición de su ser querido. Sus hijos lo ven y tienen miedo. ¿Qué ejemplo les está dejando? ¿Acaso no les ama? ¿Por qué no reacciona? Ha perdido el control de sí mismo. Esta naturaleza o esta condición es sin duda diabólica. Satanás ha tomado el control de su ser. Es necesaria una completa humillación ante Dios, un verdadero deseo de cambiar, de tomar el control de su vida nuevamente, quitarle el control al pecado para así comenzar a regenerarse. Es un proceso difícil, tal vez tardado, depende de las ganas que cada uno le ponga, de los medios que usen, de qué tanto se aleje del mundo, dejar las amistades, dejar de asistir a ciertos lugares, cambiar totalmente de hábitos. Solo así Dios podrá hablar en su vida para un verdadero cambio. Último paso. Este es el último de los pasos del pecado que les he preparado, y es el motivar a otros a pecar. No basta contenerse con ser inicuo, sino se usa toda el arte y la influencia para hacer que los demás hagan lo mismo. Promueven el interés de la causa infernal. Esto es ser celosos en pecar y diligentemente promover el interés de esta causa. ¿Cuántas veces nos encontramos con aquellos que no tienen temor de Dios delante de sus propios ojos, usando sus mayores esfuerzos por extinguirlo ante los demás, riéndose por remordimientos de su conciencia y romper con cualquier cosa que parezca tener control de ellos? La influencia es el poder para mover a alguien más. Ese poder se puede usar para algo bueno y para algo malo. La influencia es la capacidad que tienen las personas para controlar. Muchas veces nos dejamos guiar por esas personas. En esta etapa el pecador ya es muy experimentado. Ellos ya saben que hacen mal, sin embargo no les importa. Poseen una característica de Satanás, que es querer que los demás también sean perjudicados. No les basta con ellos, quieren perjudicar a los demás. Aún he pasado por lugares donde alguna vez estuve con mis amigos, platicando y tomando alcohol. Recuerdo cuando dejé de juntarme con ellos, pasaba y me hablaban y me decían: vente, vamos a tomar. Con risas burlescas y sin ver su condición, poco a poco empecé a alejarme de estos ambientes, de esos lugares. Luego ya mejor pasaba por otra calle. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Antes éramos de las tinieblas, hoy somos de la luz. Este es el último de los 8 pecados, de los 8 pasos del pecado que hemos estudiado en este día. Es un proceso largo de decadencia humana, de pervención, donde el implicado no se da cuenta de su condición, pero nosotros sí. Y el propósito de este tema es que meditemos por si nos encontramos en alguno de estos pasos, o si conocemos a alguien que lo esté, para que le podamos ayudar. En verdad me sorprendió ver una canción por ahí en internet. Me voy a tomar la libertad de leerla, es un pedacito. Dice: invítame a pecar, quiero pecar contigo. No me importa pecar si tú pecas conmigo. Invítame a pecar, hazme que olvide las penas. No me importa el lugar, llévame a donde quieras. Si alguien de aquí la reconoce es porque les gustan las canciones de Paquita la del Bar, tal vez. ¿Cuántas personas existen que siguen a esta persona? Que incluso les gustan. He escuchado hasta hombres que pasan en el carro con esa canción. Escuché a alguien que iba pasando en un carro. La verdad, no creí que llegara hasta eso, la decadencia humana. El ser humano necesita humillarse y pedir perdón a Dios. Como conclusión, desde pequeños pecados a pecados más grandes, hasta los malos amigos y los malos hábitos, a la pérdida de la vergüenza y la pérdida de la conciencia, a la jactancia en lo que es malo y celoso de que los demás hagan lo mismo. Esto es la naturaleza diabólica de las garras del pecado en el corazón del ser humano. Si alguien no se identifica con situaciones como estas o parecidas,
es porque quizá no es de este planeta. Pero para todos los demás humanos, todos hemos sentido esa horrible sensación de que le fallamos a Dios, a pesar de que sabíamos que no teníamos que hacerlo. ¿Saben una cosa? Ese dolor que les causa fallarle a Dios es una muy buena señal de que todavía hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Ese mal sabor de boca que te deja al fallarle habla de que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, redarguyéndote todavía. Puede ser un gran problema que fallaras y no sintieras el mínimo dolor por hacerlo. Esa es una señal de que estás a punto de morir espiritualmente. Pero si sientes dolor por hacerlo, entonces tienes que tener la seguridad de que hay todavía una oportunidad para ti. Sentir dolor por pecar o fallarle a Dios habla de que tenemos una conciencia real del error que cometimos y que nuestro corazón y espíritu no quiere hacer eso, pero lastimosamente nos dejamos dominar por nuestros deseos carnales y pecaminosos. Ahora bien, es necesario detectar lo que está pasando, porque fácilmente estamos cayendo en el error. Estoy seguro de que en la mayoría de los casos es porque estamos descuidando nuestra vida espiritual. Seguramente estás orando menos, seguro hasta dejaste de leer la Biblia. Quizá no te estás congregando o no estás teniendo contacto con personas que espiritualmente te puedan ayudar, sino que estás haciendo todo lo contrario y teniendo comunicación constante con personas que lo menos que te enseñan es ser agradable a Dios. ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Sí, si sientes dolor al pecar, si sientes dolor al fallarle a Dios, es porque hay oportunidad para ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo recuerda los episodios de tu vida en los que te sentiste plenamente feliz. Estoy seguro de que esos fueron aquellos en los que estabas muy cerca de Dios y que al estar cerca de Él, en tu mente no cabía otro pensamiento que no fuese agradable. A veces, al ver el deterioro de nuestro estado espiritual, se nos olvida que no estuvimos así todo el tiempo, que hubieron momentos en los que dimos todo de nosotros y que nos sentimos plenamente gozosos, que hubieron tiempos en los que espiritualmente avanzamos mucho, quizá porque te dispusiste de tu corazón o quizá porque renunciaste con determinación a aquello que era para tu perdición. Hoy quiero invitarte a volver a esos momentos, a que hagas lo mismo que en momentos de felicidad plena hacías. Comienza a orar nuevamente, comienza a leer la Biblia otra vez, a congregarte más seguido, sírvele al Señor, sé humilde, que tus oídos se vuelvan tan humildes que no importando a quien escuches predicar la palabra, puedas aprender algo que te ayude en tu vida. Quita de tu vida todo orgullo que no te deje prosperar o que te está arruinando. No te creas que lo sabes todo o que nadie puede enseñarte nada. Mejor aprende como un niño, como si fuera la primera vez que lo estás aprendiendo. Porque si sigues creyendo que lo sabes todo, la realidad es que no sabes nada. Porque la sabiduría de una persona no se cataloga en todo lo que sabe, sino en la forma de poner en práctica su conocimiento y vivirlo. Dice la Escritura en Mateo 11:29, póngase mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. La única forma efectiva de comenzar de nuevo y triunfar en la vida espiritual es ser humilde para reconocer dónde estamos fallando y tener suficiente determinación para decidir salir de ese lodo en el que hemos caído. Entonces Dios nos va a dar la fuerza que necesitamos para salir adelante de cualquier situación, pues humildad y determinación son la llave que abrirá la bendición de Dios sobre tu vida. Adelante, tú puedes, porque Dios está contigo. Para finalizar, quisiera que leyéramos Filipenses 2:13. Dice así: Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Esta tarde quisiera invitarte a ti, que te has alejado de Dios, que te encuentras en alguno de estos pasos, ¿a qué pasas?
Si aún no aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, hoy es el momento para que tú entregues tu vida al Señor. Y si aún también te sientes que le has fallado a Dios, podemos orar para que Dios te ayude en tu problema. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.